Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos de lo oculto. Espero os guste el vídeo que tengo para el día de hoy. Comencemos. Las sirenas, entre el mito, el mar y el misterio. Las sirenas han habitado el imaginario humano desde tiempos inmemoriales. Criaturas mitológicas mitad mujer y mitad pez, o en versiones más antiguas, mitad ave, han sido símbolo de seducción, peligro y misterio. Su canto hipnótico, su belleza sobrenatural y su presencia en los confines del mar han inspirado leyendas, poemas, canciones, películas y obras de arte en todas las culturas costeras del mundo. ¿Pero qué son realmente las sirenas? ¿Por qué nos siguen fascinando incluso hoy? Sumérgete conmigo en las profundidades, para saber más de su historia y leyenda. Las primeras referencias a las sirenas se encuentran en la mitología griega. Curiosamente, en estas versiones iniciales, las sirenas no eran acuáticas, sino criaturas híbridas con cuerpo de pájaro y rostro de mujer. Se decía que vivían en islas rocosas del mar Mediterráneo y que usaban su canto para atraer a los marineros y hacerlos naufragar. Homero las menciona en la Odisea, donde Ulises, sabiendo del peligro de su canto, se ata al mástil de su barco y ordena a sus hombres que se tapen los oídos con cera para poder pasar sin sucumbir a la tentación. Con el paso del tiempo, especialmente en la Edad Media, la imagen de la sirena cambió. Se transformó en una criatura marina con torso femenino y cola de pez. Esta figura se consolidó en la cultura popular occidental y se convirtió en la imagen clásica de la sirena que hoy conocemos. Las sirenas han sido tradicionalmente vistas como símbolos de la seducción mortal. Representan lo irresistible, lo bello pero peligroso, aquello que fascina pero que puede destruir. En ese sentido, encarnan una advertencia sobre el poder de los deseos incontrolados, sobre todo desde una perspectiva patriarcal, donde la figura femenina es vista como una tentación que desvía al hombre de su rumbo. Durante siglos, las sirenas fueron también utilizadas como metáforas del pecado, del deseo carnal y del castigo divino. En la iconografía cristiana medieval, se las representaba sosteniendo un espejo o un peine, símbolos de vanidad y lujuria. En este contexto, se convirtieron en figuras moralizantes que advertían contra los placeres mundanos. Aunque en Occidente la versión griega y medieval es la más difundida, muchas culturas tienen sus propias versiones de sirenas o seres similares. En África Occidental, el espíritu acuático Mami Wata es una figura femenina poderosa, hermosa y misteriosa, que puede traer riqueza, curación o desgracia. Aunque no siempre es representada con cola de pez, comparte muchas similitudes con las sirenas occidentales. En Japón, las ninjos son criaturas con cuerpo de pez y rostro humano. A diferencia de las sirenas occidentales, no son seductoras, sino que se cree que comer su carne otorga inmortalidad, aunque también puede atraer desgracias. En el folclore escandinavo, la Afrue o mujer del mar es tanto hermosa como peligrosa. Puede enamorarse de un humano o ahogarlo, dependiendo de la historia. En América Latina, existen muchas leyendas de sirenas, como la de la sirena del río Magdalena en Colombia, o la de la sirena del lago de Ilopango en El Salvador, donde suelen ser mujeres convertidas por castigo o encantamiento, que atraen a los incautos hacia las profundidades. La figura de la sirena ha fascinado a escritores y artistas a lo largo de los siglos. En la literatura, aparecen en múltiples formas, como criaturas trágicas, como símbolos de libertad femenina, o como metáforas del alma humana. Uno de los cuentos más conocidos es La Sirenita de Hans Christian Andersen, publicado en 1837. En esta versión, muy diferente a la versión edulcorada de Disney, la joven sirena se sacrifica por amor,
renunciando a su voz y a su vida en el mar para obtener un alma humana y ganarse el corazón de un príncipe. Sin embargo, él no se enamora de ella, y ella termina convirtiéndose en espuma de mar. Este cuento refleja la tristeza inherente al deseo de pertenecer a otro mundo, de renunciar a la propia naturaleza por amor o aceptación. En el arte visual, las sirenas han sido representadas en mosaicos romanos, esculturas medievales, pinturas del Renacimiento, ilustraciones victorianas, y más recientemente, en cómics, cine y tatuajes. Su imagen ha evolucionado, pero su esencia misteriosa persiste. A lo largo de la historia, marineros han reportado avistamientos de seres marinos con formas humanas. Muchos de estos relatos podrían haber sido malinterpretaciones de animales reales, como los manatíes o los dugongos. En épocas donde la ciencia aún era incipiente y los océanos en gran parte desconocidos, era fácil llenar los vacíos con imaginación. Sin embargo, la creencia en sirenas perduró durante siglos, y aún hoy hay quienes afirman haber visto algo en el mar que no pueden explicar. Tal vez la razón por la que las sirenas siguen vivas en nuestro imaginario es porque representan una parte de nosotros mismos. Son un reflejo de lo desconocido, del deseo de trascender, de explorar lo oculto. Hablan de nuestro anhelo por libertad, pero también del miedo a lo que no podemos controlar. Como seres que habitan entre dos mundos, las sirenas son metáforas del tránsito, del cambio, del umbral entre lo conocido y lo misterioso. Nos recuerdan que a veces, lo más bello puede ser también lo más peligroso, y que lo más profundo del mar, como de nosotros mismos, guarda secretos que aún no comprendemos. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de misterio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos de lo oculto.